Bienvenidos a este nuevo Cabrera Coffee, un Cabrera Coffee que sin duda está muy conectado con todo lo demás. A lo largo de esas 4 o 5 grabaciones hemos estado hablando de tecnología aplicada a auditoría, aplicada a marca personal y un montón de escenarios. Vamos a seguir por esa línea y para eso nos acompaña nuestro experto el día de hoy, exactamente, Paulo Velasco. Bienvenido. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias. Muchas gracias a Cabrera por el espacio que me brindan para poder hablar aquí frente a las cámaras. Y gracias a ustedes que nos acompañan cada mañana en nuestra cita Cabrera Coffee. Pero antes de que entremos al grueso, hablemos un poco de la experiencia de Pablo. Pablo, cuéntanos a qué te dedicas y desde hace cuánto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, soy ingeniero informático especializado en ciberseguridad. Me dedico, digamos, hace más de 10 años en asesorar organizaciones para que de cierta manera puedan protegerse frente a los riesgos cibernéticos que están constantemente pues, en todo este ambiente tecnológico, ¿no? Bueno, es importante que conozcamos la trayectoria de Paulo porque él hace parte de nuestro equipo de aliados en el área de tecnología de la información y recientemente hemos visto que la tecnología es, mejor dicho, el boom, el aquí y el ahora y precisamente es hacer la meta de esta transmisión, contarles el por qué, cómo, cuándo y dónde llegamos a este boom y qué podemos hacer para protegerlos. Hablemos un poquito sobre protección. Mucha gente está abocada ahora con el tema de la tecnología, o mejor dicho, de la inteligencia artificial, a montar todos sus procesos dentro de toda esta onda, pero ¿cuál sería realmente el rol de las organizaciones a lo largo de esta experiencia? Okay. Sí, la inteligencia artificial, pues bueno, es el boom del momento, ¿no? Todo el mundo habla de ChatGPT, de todos estos robots, de automatizar, pero digamos que toda tecnología disruptiva, como en este caso es la inteligencia artificial, pues trae sus riesgos. Entonces, digamos que uno de los principales riesgos que existe actualmente es que las organizaciones están dejando la información en esos robots y no se sabe cómo esos robots están preparados frente a un ciberataque. Entonces, por ejemplo, las organizaciones le dejan los datos a ChatGPT, pueden ser datos internos de personal, historias clínicas, información altamente sensible que muy probablemente en un futuro, no sabemos cuándo, frente a un eventual ciberataque, son datos que pueden estar expuestos. Ya se han visto estudios donde, digamos, los investigadores han logrado extraer esa información de los robots y publicarla, ¿no? Obviamente, pues, mediante estudios privados que han hecho las mismas firmas de seguridad para estas organizaciones. Bueno, eso me lleva a preguntar, el escenario se ve muy práctico en términos de abaratar tiempos de producción o tiempos de creación, pero realmente la postura en la que están las organizaciones podría decir que es una postura cómoda. Bueno, digamos que es una tecnología muy disruptiva, muchas organizaciones están preparadas, otras no tanto. Digamos que para estar preparados las organizaciones deben tener cierta madurez, recorrer un camino. Muchas otras organizaciones desafortunadamente aprenden mediante el error, ¿sí? Cuando pasan las cosas es que se ven abocadas a precisamente implementar procesos, mejoras y, digámoslo así, todos estos procedimientos de seguridad para mejorar su postura, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto la inserción de todas estas tecnologías nos deja inmersos en ser susceptibles a fenómenos como el ransomware? La gente deja almacenados dentro de estos adminículos, no sé, su información sensible, pero ¿estamos realmente protegidos? Bueno, el ransomware, pues básicamente es una amenaza. La amenaza ransomware como tal se aprovecha de ciertas debilidades. ¿Cuáles pueden ser esas debilidades? Pueden ser debilidades de tipo tecnológico, ¿cierto? O errores humanos, ¿sí? Error humano, o sea, que muchas veces el personal no está preparado como para saber que hay un software malicioso, que si usted da clic en un software malicioso, pues puede secuestrarle su información. Entonces, en muchos casos también es tecnología. A veces la ausencia de tecnología que permita bloquear ese tipo de amenazas, pues no está en las organizaciones porque son organizaciones que no se han preparado para esos escenarios. Entonces, es muy importante ahí que tanto las personas como la tecnología y los procesos hagan una conjunción para evitar esa clase de riesgos, ¿no? ¿Cómo lograr ese matrimonio perfecto? Sin duda esto es tecnología, personas, proceso, pero ¿qué herramientas debe valerse la entidad para poder hacer que ese matrimonio funcione? Sí, no, digamos que es un compromiso de la alta gerencia, o sea, la gerencia
o la alta gerencia como tal debe estar muy preparada frente a estos eventuales riesgos, porque son riesgos que pueden, digámoslo así, comprometer la continuidad de la operación de una organización. Entonces, muy importante que la alta dirección tenga en su panorama amenazas, vulnerabilidades y riesgos todo lo correspondiente a la ciberseguridad, ¿no? Mediante, digámoslo así, esa concepción o tener claro ese panorama, pues va a tener claro un objetivo, y ese objetivo va a ser el de proteger la organización. O sea que, vamos a poner un caso hipotético, supongamos que yo soy una industria y yo tengo abocados todos mis procesos, desde la recepción del pedido hasta el procesamiento y la entrega del pedido, todo por vía tecnológica. Mi capital humano está muy reducido, más de que todo el capital se encuentra abocado a proteger, o mejor dicho, a vigilar que esta tecnología funcione bien, y todo es netamente tecnológico. Mi información está realmente segura cuando me la juego a hacer este tipo de implementaciones? Bueno, puede estar segura en la medida de lo posible si, digamos, ese proceso es asegurado, o sea, si se tiene en cuenta la seguridad desde que se piensa en el proceso, o sea, desde que se piensa, cuando se pasa el diseño del proceso, la implementación del proceso, las pruebas a todo el ciclo. Es muy importante tener esa concepción de seguridad desde un inicio, ¿sí? Digamos que siempre va a haber un riesgo residual, pero lo que se trata es de que ese riesgo sea mínimo, ¿sí? Que ese riesgo residual sea muy pequeño y que realmente no genere un impacto en la organización. Entonces, por eso, digamos, la importancia de poder analizar los riesgos de ese proceso, en este caso los riesgos de la ciberseguridad de un proceso automatizado, y ver cómo poder controlar ese riesgo a tal punto de volverlo pues, mínimo o volverlo básicamente aceptable, ¿no? Volvamos al caso del ejemplo. Entonces resulta que dentro del proceso de esta industria, que aplicamos acá para ejemplo, pues tenemos información sensible, el pedido. Entonces en el pedido me empiezan a dejar que la dirección, que el color de mi casa es tal, y entonces todas estas cosas sensibles están realmente protegidas, o por lo menos altamente protegidas, y podemos tener la certeza de que nada les va a pasar. Pues bueno, eso, como le digo, eso depende de la persona encargada de la ciberseguridad o de la seguridad en la compañía. Esa persona pues debe tener presente qué controles va a implementar para proteger la información. Ejemplo, si va a cifrar la información una vez se envía al almacén de datos o a la base de datos, ¿cierto? Si va a proteger el acceso mediante claves, doble factores de autenticación, etcétera, etcétera. Eso es muy importante tenerlo presente, y de cierta manera pues estos controles de seguridad se implementan pues una vez conocidos esos riesgos y conocidos los objetivos de la organización, ¿no? Esa parte, o sea, me gusta mucho esa parte donde se aborda el objetivo, porque para allá va la siguiente pregunta, y es, vamos a brindarle a los usuarios algunas recomendaciones del antes, durante y después de esos procesos de implementación. ¿Qué deberían hacer desde el momento uno? Bueno, importantísimo para todos los gerentes, para los gerentes técnicos, gerentes financieros, alta dirección, presidentes. Muy importante que se aboquen a la ciberseguridad. O sea, realmente es un panorama que viene, digámoslo así, pedaleando muy fuerte a nivel mundial. O sea, es muy importante que tengan presente el aviso ciberseguridad. Una vez teniendo en cuenta eso, pues los gerentes o las altas direcciones van a poder ser capaces de dar esas directrices puntuales a las organizaciones para que pueda, digámoslo así, un encargado de seguridad y haga un diagnóstico, ¿no? El paso siguiente es hacer un diagnóstico en las organizaciones, un diagnóstico que incluso pueda tener dentro de ese panorama un análisis de riesgos, poder realizar un inventario de activos digitales, un inventario de activos tecnológicos o activos de información también, y posterior a eso realizar una serie de diagnósticos que le permitan a la organización conocer su estado actual, ¿cierto? Su estado de riesgo, o sea, qué tan susceptible está la organización frente a un eventual ataque o ciberataque, cómo está preparada y qué controles va a asumir para hacer frente a ese panorama de amenazas y vulnerabilidades. Que, digamos, es muy importante tenerlo presente, que ninguna empresa está exenta a un riesgo de ciberseguridad, ¿sí? Eso es muy importante. Y posterior a eso,
mantener esos controles a lo largo del tiempo. Eso es una labor pues, de nunca terminar, es un matrimonio eterno porque hay que mantener los controles a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pero volvamos al ejemplo del matrimonio que estuvo bueno, porque ese matrimonio puede tener fallas o puede tener aspectos a mejorar. ¿Qué pasa cuando dentro de ese matrimonio dicen algo está fallando en alguno de los controles o algo? ¿Qué se debe hacer? Pues muy importante cuando un control falla o cuando, digamos, hay pues un problema en algún proceso o en un control, pues tenemos dentro de la gestión de los procesos algo muy interesante que es un ciclo de vida, que es un ciclo de planear, hacer, verificar, actuar. Entonces digamos que ese ciclo permite que ese control sea reevaluado. O sea, si algo está fallando es ver si ese control está funcionando, si digamos que de cierta manera el control ya no es efectivo porque cambiaron ciertas cosas del proceso. Y para eso es muy importante el análisis de riesgo también, ¿no? Dentro de ese análisis de riesgo también se evidencia o se puede evidenciar la efectividad del control. Y parte de ese análisis es determinar si esos controles son efectivos en ese instante de tiempo. Bueno, esperamos de que la información consignada en este Cabrera Coffee sea de gran utilidad para usted que dirige o realiza procesos de implementación tecnológica en su compañía o en su defecto se encarga de la toma de decisiones. Piénsese la ciberseguridad no como un gasto, sino como una inversión. Inversión, protección de la información, reducir el riesgo riesgo reputacional, riesgo de dejar de percibir ciertos ingresos. Entonces, miremoslo como una caja de oportunidades para efectivamente llevar la organización al siguiente nivel. Vamos a ir cerrando este Cabrera Coffee, pero no podemos irnos sin antes, nos gustaría saber cómo fue ese proceso de llegada como aliado a PKF Cabrera. Bueno, no, fue un proceso, digamos que largo, digamos que por temas profesionales y por todo el tema de conexiones profesionales tuve la oportunidad de conocer a los miembros de KF, conocer a la firma y de tener la oportunidad de participar pues, en algo que nos aboca, que es la ciberseguridad, ¿no? Bueno, si una persona decide como que, hey, yo quiero que me hagan como la revisión de este tema de ciberseguridad, yo lo quiero implementar en la organización, ¿cómo es el proceso? Entonces, ¿en qué momento entra Paulo Velasco así en la experiencia de la implementación? Bueno, básicamente en el tema de implementación muy importante es primero que la organización tenga claros sus objetivos. O sea, ¿por qué quiere realmente implementar seguridad? Muchas organizaciones lo hacen por moda, pero otras organizaciones lo hacen por un requerimiento puntual de alguna licitación, ¿cierto? O de tener una certificación, abocarse a una certificación. En ese caso, conocido el objetivo, pues es muy importante poder trabajar en el tema alcance del programa de ciberseguridad, ¿sí? Saber qué tan grande es la organización, si se va a implementar el programa en todo el país o en una sucursal, ¿cierto? Específicamente. Y en ese orden de ideas empezar con diagnósticos, luego empezar con el análisis de riesgos, hacer levantamientos previo a eso de activos de información, activos digitales, ¿cierto? Activos tecnológicos, y de cierta manera llevar a la organización a implementar controles que permitan reducir ese riesgo y mantener esos controles a lo largo del tiempo. Sí. Bueno, ese es a grandes rasgos lo que es y lo que implica todo el tema de implementación de la ciberseguridad. Así cerramos nuestro Cabrera Coffee. Paulo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, PKF, por la invitación. Bueno, y una vez más, gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra cita de todos los viernes. Cabrera Coffee, un espacio PKF.